Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a un espacio más de Derecho Penal 3 con el doctor Edgar Enrique Lemus Orellana. Bueno, chicos, en esta ocasión quisiera consultarles, siempre por favor, si tuvieran ustedes la amabilidad de decirme si se escucha bien, siempre con sus pulgarcitos, sus manitas, de alguna manera para saber que estoy trasladando la información de forma correcta. Esto en virtud de que me encuentro en la calle, ando haciendo por ahí alguna comisión de último minuto, como siempre. Entonces, agradecerles bastante, por supuesto. Bueno, chicos, información relevante de inicio, les agradezco mucho. Bueno, vean amigos, de alguna manera ustedes vieron socializado de alguna forma algún mensajito que se les trasladó de coordinación del quinto semestre y a efecto de séptimo a décimo semestre, por consiguiente, porque están compartiendo por ahí fechas tentativas, inclusive de segunda evaluación y exámenes finales. Entonces, por lo tanto, toda esta información ha generado de alguna manera un ambiente de incógnita, de algunas cuestiones que inclusive son un poco precoces, le llamaría yo, de decir cuándo sí, cuándo no. Entonces, nosotros no estamos en contra de que apoyen a algunos compañeritos compartiendo información o socializando efectivamente de algún tema particular como estos, pues, pero solamente quedan en fechas tentativas hasta hoy que publicaron ya la información respecto de su primera evaluación. Inician ustedes el 19, entonces ya es oficial, ¿verdad? Entonces, pero lo demás, compañeros, por favor, les suplicamos pues que hagan caso de lo que de repente se les puede estar compartiendo en la página oficial, ¿oyeron? Porque pueden ser fechas solamente tentativas las siguientes. Entonces, para que nos evitemos eso y andemos ahí con preocupaciones de más, como dice la Biblia, ustedes, dependiendo de la religión que cada uno de ustedes profese, un día a la vez, ¿oyeron? Entonces, eso es información de carácter importante a esta hora de la tarde. Hacerles también alguna salvedad, hay algo que no les pude comentar en la primera hora, es que dice que deben o deberán presentar ustedes documento de identificación cual acredite de que usted es la persona que tenemos de frente, pues a eso se refiere, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan la consideración que cuando se habla de documento de identificación, hacemos acotación a documento de DPI, su carnet, su licencia de conducir. No, tampoco nos va a andar llevando usted ahí el carnetito del chucho a ustedes donde lo van a vacunar, porque tampoco, ¿ah? Pero siempre tengan ustedes de alguna manera un documento donde acrediten que es la persona que dice ser. ¿Oyeron? Porque se ha dado anteriormente que de repente dice, es una persona X, ¿no? Y de repente es otra, y ahí por ahí empiezan los conflictos. Bueno, eso es de carácter importante o era necesario manifestarles porque nos estaban preguntando esto, inclusive los chicos ya de semestres altos, que ya también se enfrentan ya a la presencialidad, al igual que ustedes, como dijo el doctor la pasada, es su primera vez. Entonces, es bueno hacer acotación a este tipo de temas. ¿Oyeron? También, estimados amigos, se les comenta que van a continuar con el tema que ya han tenido por acercamiento de la culpabilidad, si no estoy mal, y algunos temitas ahí subsiguientes a efecto también de que ustedes ya empiezan a tener el acercamiento con el análisis de tipo que ya se van a tener ustedes la posibilidad efectivamente de empezar a tener en cuenta y en tomar ese acercamiento que en algún futuro para quien aquella persona que desee verse inmersa dentro del ámbito de las ciencias, de la investigación y la política criminal, pues le va a ser muy, muy indispensable. Entonces ya estará entonces en breve con ustedes el doctor haciendo su exposición, estimados amigos. Entonces, hacerles la invitación, no dejen de asistir a sus clases, estén en todo momento, porque vean, 94, 96 alumnos de 150, pues eso ya nos da a nosotros también un indicador como para empezar a ver cómo nos va a ir en este primer examen que con nosotros lo tienen el día 29 de febrero. Miren, qué bonito, ¿verdad?
Entonces, bueno, esa es la información, estimado doctor. Muy buenas tardes, bienvenido. Ya se les ha compartido información importante a los compañeritos respecto de lo que ya nos han hecho en manifiesto, las autoridades, por supuesto. Entonces, no le quito más su tiempo, estimados amigos. Si tuvieran alguna duda, algún temita por ahí que quisieran tocar, se les invita a que lo puedan hacer por el medio que ha sido manifestado anteriormente. Entonces, doctor, muy buenas tardes, estimados amigos. Diferentemente de ustedes, procedo a retirarme. Me encuentro acá al tanto del manejo de las herramientas digitales. Doctor, ese es el uso de la palabra, por favor. Bien, muy buenas tardes. Gusto en saludarlos nuevamente por esta vía virtual, donde, como dicen, ¿verdad? Ahorita tenemos como 93 alumnos nada más, no están aparentemente todos. Y bueno, a ver qué pasa, porque efectivamente ya a partir de la otra semana empiezan los exámenes. Me parece que ustedes empiezan el día lunes, me parece que lo tienen el 19 como primer día de examen. Entonces ya deben de estar preparados. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Me llama la atención porque son varios los mensajes que se leen ahí. Parece es un mensaje automático eh, que dice ahí, dice, hola a todos, este es un mensaje automático para informarles que mi extensión TACTIC. Son varios los que tienen esa extensión. Que no entiendo de qué es. Son de Doctor, TACTIC. le voy a comentar, fíjese que por lo regular es de aquellos alumnos que graban las sesiones, en todo caso, porque de repente hay algún temita que se les va por ahí por fuera o aprovechan las herramientas digitales para tener sus apuntes de una manera un poco más práctica. Pero como nosotros ya nos hemos dado cuenta, y eso es algo para no asustarlos, estimados amigos, que no importa si ustedes toman las anotaciones de forma digital, etcétera, etcétera, si no saben cómo interpretar y llevar su conocimiento a la praxis, ese es el problema. Entonces, sí, doctor, esa es la situación, que utilizan estos medios para tener una facilidad un poco más No, accesible para tener lo que usted da en clase. Eso no es problema, no se preocupe, todo está en orden. no, no, no. No, a mí me llamó la atención nada más la curiosidad. Ajá. Ahí Eric Orozco está también. Hola a todos, es su mensaje. Entonces me llamó por curiosidad, no lo hice nada más para no. ¿Y por qué tantos que dicen que utilizan eso de Tactic? ¿Será que son de Tactic y no viene? Los exámenes son a la hora de clase, normalmente. O sea que el examen de ustedes será a las 4 de la tarde. Entonces, así es como se maneja la situación. Y obviamente, si hay necesidad de dividirlos, porque en una misma sección no van a poder caber precisamente todos los alumnos. Por lo que usualmente, pues, tenemos otra sección. O de repente, que eso no lo busqué bien, pero o de repente el examen no se va a realizar ahí en el 101, sino de repente los llevaremos al segundo nivel, el 214, que es un poco más grande. Y si fuera necesario, pues utilizamos otro salón o los dividimos, ¿no? Pero algo tenemos que hacer precisamente para poder evaluarlos. Porque ya le digo, el 101 sí es un poco más pequeño. En la primera hora, que es la I, es el 214, que está en el segundo nivel y ese salón es bastante grande. Entonces, ahí vamos a ver qué hacemos. De repente, en el primer examen parcial o a la primera hora, voy a tener que utilizar su, su salón para poder culminar el examen. El examen, pues normalmente, dependiendo las características, no dura más de una hora. No dura más de una hora. Una hora es suficiente eh, para poder evaluarlos. Bueno, entonces vamos a proceder a lo que es continuar con el tema. Y hoy, como le digo, terminamos prácticamente el aspecto de la teoría del delito. Con esto último que voy a agregar respecto a la culpabilidad, entonces terminamos la teoría general del delito y de una vez vamos a empezar
analizar los tipos penales o los delitos que nos corresponde de conformidad con el programa de clase. Es decir, ya este día empezamos y el otro día también, entonces vamos a tener ¿cómo se llama? Que examinar ya sobre estos otros temas que vamos a ver. La pregunta ahí que dice, con las clases entre examen será virtual. Sí, todos los exámenes serán presenciales. Obviamente los días que no tengan, como todos los días prácticamente tienen examen, posiblemente no habrán clases en esa semana de exámenes. Diana, Sofía. No, Lick, solo para decirle eso, es que yo creo que lo que estaban preguntando es que como es un día examen, el otro día clase, un día examen, que si los días que no hay examen, la clase iba a ser virtual o iba a ser presencial. Creo que esa era la duda de la compañera. Sí. Entonces ya saben, de todas maneras se lo estaré confirmando, cualquier cosa, todavía tenemos estos días de la semana, pero sí, efectivamente los días de examen, pues no hay clases, básicamente, porque nos alternamos en días. El quinto semestre empieza sus exámenes el 19, yo empiezo en mi coordinación, séptimo y noveno semestre, yo lo empiezo el día 20, o sea, el día siguiente. Entonces, obviamente no van a poder recibir clases. Ahora, si su profesor los convoca a clases vía virtual, pues no sé, pero clases presenciales que a ustedes les corresponde la otra semana, definitivamente no va a haber clases, ¿verdad? Así que no se preocupen por eso. Bueno, entonces miremos la diapositiva del modelo finalista para ver la última parte, que es y profundizar en la culpabilidad, que es de alguna manera que ya lo habíamos estado analizando, ¿verdad? Bueno, en lo último que vimos y que le dedicamos bastante tiempo, como el tiempo que definitivamente le debemos dar, porque no hay de otra, es a la tipicidad, ¿verdad? A la tipicidad que claramente dijimos, vamos a utilizar el método analítico. Entonces, ya vimos por primera vez cuál es el método analítico con el cual vamos a trabajar precisamente la tipicidad y analizamos un delito que ustedes ya habían utilizado, ¿verdad? Que ya habían utilizado, como le digo, que habían utilizado a efecto de poder establecer bien cómo se va a hacer ese método analítico en la tipicidad y cómo es que vamos a explicar los tipos penales que nos toca ver en este curso para que sea una verdadera comprensión. Obviamente, yo ya a ustedes les di la nueva definición, les digo yo la nueva definición o cómo se va a definir la tipicidad, ¿verdad? Porque cuando hablamos, pues a todos nos han dicho en clase y a ustedes les dijeron también que solo era la adecuación o encuadramiento de la conducta humana en el tipo penal. Con esa era la gran definición que a nosotros nos daban, ¿verdad? Y creo que todos lo tenían. No me recuerdo bien si a ustedes o solo en la otra sección les dije cuál era la definición que de alguna manera se había construido o de alguna manera les propongo de tipicidad y que no se deja de hablar del encuadramiento, la adecuación, pero la definición de tipicidad es, creo yo, mucho más entendible y comprensible cuando nosotros ya vimos el método analítico. Entonces, la definición que utilizamos, aunque creo que ya se las había dicho, es determinar si los elementos objetivos y subjetivos de la conducta están o se encuentran en el tipo penal. ¿Mm? O sea que la adecuación encuadramiento significa haber establecido de que los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal se encuentran precisamente en la conducta humana. Eso es como lo vamos a definir.
o que ya les había dicho que íbamos a definir precisamente esa tipicidad, que es mucho más explícita y mucho más comprensible con este método analítico. Como le digo, lo único que estamos haciendo es haciendo una lectura comprensiva del tipo penal. Obviamente cada tipo penal o cada delito tiene información importante, tiene una serie de elementos y circunstancias que debemos conocer o saber nosotros abogados, como abogados para poder comprender la norma. Ahí sí estamos cumpliendo con lo que yo les había dicho. Ahora sí estamos leyendo los tipos penales. Ahora sí lo estamos leyendo. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente sabiendo qué es todo lo que en el tipo penal tiene, cuál es ese conocimiento nuevo que nos está haciendo saber el tipo penal o el delito que estamos analizando o que estamos trabajando. Entonces ahí tenemos una mejor comprensión, mucho más facilidad, como dije ya, para aprender o hacer la aprehensión del conocimiento que cada tipo penal tiene. Y como le digo, hay tipos penales que tienen 3, 4 líneas o 3 así muy pequeños, pero cuando uno hace este análisis, ven que hay mucha información que debemos saber, ¿verdad? Porque de alguna manera tenemos que tener bien claro esto, sobre todo cuando, bueno, y no solo en derecho penal, sino que en cualquier área del derecho. Cuando una persona nos va a consultar a la oficina, sea cual sea la rama del derecho, automáticamente que lo escuchamos, nosotros estamos tratando de recordar eh, eh, cómo está regulado lo que nos están consultando. Recordarnos el artículo es un poco más difícil, aunque hay algunos que tienen memoria fotográfica y les es fácil, ¿verdad? Memorizar este tipo de cosas y entonces memorizar eso exactamente, pero uno ya está sabiendo de cómo es y qué es lo que regula la ley al respecto, sea laboral, sea civil, de cualquier norma que sea. Uno automáticamente escucha y automáticamente en la misma mente está tratando de recordar ese conocimiento que contiene la norma para decirle al final, sí, pero fíjese que la ley regula de esta manera, hay que traer tal cosa, hay que hacer tal cosa. Ya uno le está dando la respuesta con fundamento en lo que el artículo o el código respectivo indica o regula. Nosotros les estamos diciendo, no, no le va a decir usted, qué interesante. Bueno, entonces venga mañana y mientras viene mañana yo voy a ir a buscar a mi ley a ver qué dice. Eso no esperan de un abogado. Usted, el cliente o la persona que los visita, les está transmitiendo o le está planteando su problema y ustedes automáticamente están elaborando la respuesta para decirles, no, no se preocupe porque la ley regula tal y tal cosa. No, eso se puede arreglar porque hay un procedimiento en la ley para establecer porque en su caso es esto y esto y esto. Y ustedes traen ese conocimiento que ya de alguna manera lo tienen ahí. Así es como nosotros o los abogados trabajan o incluso puede ser cualquier profesión, y entonces en cualquier área del derecho, de alguna manera, esto les sirve para poder determinar y poder aprender bien. Entonces, eso es como vamos a definirlo. Antijuricidad, pues ya le decimos, no hay mayor pena. Entonces, una vez que ya hemos establecido que hay tipicidad, entonces estamos hablando de una conducta ilegal, una conducta ilegítima, ilegal o ilegítima. O sea, cuando ya pasa el análisis de la tipicidad y cumple con todos los elementos objetivos y subjetivos, nosotros hablamos de una ley, de una conducta ilegítima, ¿verdad? Ilegal, ¿verdad? Eso es lo que estamos nosotros diciendo. Después, cuando pasamos por las causas de justificación, es decir, la antijuricidad, que sigue siendo lo mismo, para establecer cuáles son las conductas contrarias a derecho, no contrarias a la ley, ni contrarias a la norma, contraria a derecho. Es muy importante saber la diferencia, porque si ustedes analizan, ¿verdad? Si encontramos una conducta contraria a derecho, ¿cómo interpretaríamos eso a la luz del delito?
como antijuricidad. No, lo estamos analizando de que si su conducta es contraria a derecho, es que no está realizando ninguna conducta delictiva. Porque recuérdense que el delito o los delitos están expresados en forma afirmativa. Quien diere muerte, si mi conducta es contraria a la ley penal, al derecho, no al derecho, sino a la norma penal, no estamos matando. No estamos tomando cosa mueble ajena. Entonces, no hay nada. Entonces, por eso es que dice que nosotros tenemos que decir que la antijuricidad, precisamente, tenemos que establecer normas que sean contrarias a la norma, no al derecho. Porque si son contrarias a la norma, no tenemos nada que estar haciendo aquí, o a la ley. Contrarias a derecho, porque es el derecho que nos faculta a realizar determinadas conductas que son típicas. O sea, la conducta típica, la conducta ilegítima, está prácticamente justificada porque no actuamos contrariamente al derecho, actuamos conforme al derecho nos ha establecido. Porque la legítima defensa es algo que se da y que está permitido. El derecho permite y nos autoriza a defendernos. Nosotros no estamos, como quien dice, no vamos a ser los mártires, que vamos a aceptar lo injusto, ¿verdad? No vamos a aceptar eso. Claro, esto es contrario posiblemente a ciertas normas de la religión. No hay, no, no concuerda con la religión. Porque ¿qué dice la Biblia? Si a usted le golpean una mejilla, le dan un bofetón, ¿qué es lo que debe de hacer de acuerdo a las reglas de la Biblia? Que hay que colocar la otra mejilla. Hay que poner, si te golpean en una mejilla, pon la otra. Y si te vuelven a golpear, entonces ahí viene otra norma, ¿verdad? Pero en cambio, dentro de las normas jurídicas y dentro del derecho, nadie está obligado a aceptar lo injusto. Nadie tiene derecho a, como quien dice, a golpearnos o a hacernos un daño físico. Y por lo tanto, nosotros tenemos derecho a defendernos. Y saben ustedes que la legítima defensa es algo que nosotros aprendimos en casa. La legítima defensa la aprendimos, pero muy específicamente. Pero la legítima defensa fue por primera vez explicada y de alguna manera nos dijeron que la aplicáramos desde que éramos pequeños. ¿Qué era lo que les decían a ustedes? Bueno, y tuve la oportunidad de verlo, que también así lo hacen en otros países, porque lo mismo que le decimos o nos dijeron a nosotros y dijimos tal vez a nuestros hijos, también se lo están diciendo. Hasta en Corea vi en un programa de televisión coreano donde también el papá le estaba diciendo eso, hijo. ¿Qué era lo que nos dijeron? Sobre todo cuando empezamos a ir a la casa, a la escuela. Bueno, vas a ir a la escuela, ahí te portas bien, no te vas a hacer caso a tus maestros. Cuidado, porque si no haces caso, ahí vas a ver que y se quejan, yo te voy a castigar también, te voy a sonar también si no te portas bien. Entonces, portate bien. Eso sí, si alguno de tus compañeritos te quiere hacer algo o te quita, no te dejes. Si él te pega, vos también pegale. Cuidado, te dejas que te peguen. Si yo me entero que te pegaron y vos no hiciste nada, aquí te sueno también. Si alguien te quiere pegar o algo así, si él te pega, vos dale también. Y dale duro también. No te vayas a dejar. Algunos no les dijeron eso. Solo jajaja, ¿verdad? A todos. Incluso también creo que a las damas también se los dijeron que no se fueran a dejar. Entonces ahí prácticamente estamos diciendo, ajá. Es decir, te quejas con la maestra. Si él no hace, o es si él sigue, es sí, te quejas con la maestra. No te vas a dejar, pero si él sigue y algo te molesta, vos sonale también, ¿verdad? Y quejate con la maestra. ¿Ah? Sí, pero no había que aceptar
una agresión ilegítima, no había que aceptar que te estuvieran pegando. Entonces, ahí prácticamente nos estaban enseñando la legítima defensa. Pero no nos enseñaban a poner la otra mejilla. Yo hasta ahora no he sabido que cuando alguien va a la escuela le diga, un compañerito te quiere pegar, deja que te pegue y no digas nada. Te quiere quitar tus panitos o tu refa, ay, dale. Eso no le dicen a uno, ¿verdad? Hay un principio, dice que el derecho penal o las normas no deben ir jamás o contrariar, en contra de o contrariar la naturaleza humana. No puede ir contrario a la naturaleza humana. Y la naturaleza humana le enseña a uno a la reacción. Es decir, si alguien nos pega, nosotros a veces respondemos automáticamente, ni lo pensamos. Por impulsos. Por un impulso nosotros reaccionamos muchas veces. Entonces, el decir que nosotros nos dejemos o cuando te quieran quitar algo, soltés. No, cuando a usted le quieren quitar algo, ¿qué hacen? No lo dejan, lo jalan hacia su cuerpo. Así como cuando le quieren quitar una bolsita a las damas, cuando le quieren quitar la cartera o su teléfono, automáticamente la reacción o el impulso es no dejarse, jalarlo para uno. ¿Sí o no? Pues eso, esa es la legítima defensa, la causa de justificación. Si te quieren hacer algo, no te dejes. Si podés, pegale, sonale, vos también. Bueno, solo para que vayan viendo efectivamente cómo se dan estas cosas. Ajá. Así le enseñan a ustedes también a sus hijos, así les enseñaron a ustedes y total que eso ha sido una cadena. Y como le digo, yo he tenido la oportunidad de ver esto y efectivamente en todos los países los papás le dicen exactamente lo mismo a sus hijos. Así que no somos salvajes nosotros. Actuamos precisamente de acuerdo a las normas naturales. No es antinatural que nos estemos dejando. Por eso es cuando haya violencia contra la mujer o algo, no se dejen que las intimiden, ni las acosen, mucho menos que las vayan a golpear. No se dejen. Y claro, responder es un poco difícil, pero también vayan a poner su denuncia. No se dejen. Bueno, entonces, tenemos en la culpabilidad. La culpabilidad, como le dije yo, ya habíamos platicado algo al respecto, ya habíamos dicho que de alguna manera la culpabilidad y ahora la conocíamos como la reprochabilidad. Sigan llamando culpabilidad, pero en él está el juicio de reproche. Es decir, que ya no hay elementos subjetivos y que obviamente lo que alimentó a la culpabilidad para no quedarse vacía fue precisamente el elemento imputable, se le incorporó al elemento, a la culpabilidad, y por eso es que dentro del juicio de reproche analizamos la imputabilidad. Entonces, aquí dentro de la culpabilidad, nosotros también analizamos las causas de inimputabilidad. Eso lo vemos también aquí dentro de la culpabilidad. Y la conciencia de la antijuricidad. Es decir, que se haya manifestado nuestra voluntad y que nuestra voluntad manifestada podríamos haberlo actuado de manera distinta. Entonces, cuando explicamos o definimos la culpabilidad, entonces hablamos precisamente en primera parte decir, ¿verdad?, que es el elemento cognoscitivo, porque eso tiene dos elementos, la culpabilidad dentro del juicio de reproche. Tiene dos elementos. Primer elemento, cognoscitivo, la capacidad de comprender los alcances y efectos de nuestros actos y de la antijuricidad de nuestra conducta. O sea, nosotros estamos bien conscientes que eso no debe ser. Claro, si la persona es precisamente, padece de un trastorno mental, si la persona tiene un retraso mental, es retrasado mental, si tiene problemas que caben precisamente de la inimputabilidad,
entonces definitivamente ahí no hay culpabilidad. No, eso lo tenemos esto. El siguiente elemento es volitivo, voluntad, porque a sabiendas de la antijuricidad de sus actos y que esto no se debe hacer, realiza el acto o la acción, pudiéndose haber comportado de manera distinta. Manifiesta su voluntad disparando contra la persona, por ejemplo. Disparando contra la persona y que pudo haber evitado matarla o pudo haber evitado lesionarla. Él tuvo la capacidad todavía de arrepentirse, de no hacerlo. O como lo dice el autor que ustedes están leyendo o van a leer, evitabilidad, que la conducta sea evitable, que sea evitable, que uno tuvo la oportunidad de haber actuado de forma distinta, evitabilidad, que dice el autor. Entonces, bajo esas características es que se da el juicio de reproche. Y obviamente, cuando vemos, aquí tenemos que analizar si la conducta es inimputable o imputable. Y tenemos que establecer como quien dice, las causas o el artículo 25 del Código Penal. El artículo 25 del Código Penal, que es lo que regula el artículo 25 del Código Penal, las causas de inculpabilidad, ¿verdad? Eso es, causas de inculpabilidad. Y obviamente, ahí en las causas de inculpabilidad está miedo invencible, fuerza exterior, error y obediencia debida. Y la omisión justificada. Esas son las que tenemos regulados como causa de inculpabilidad. ¿Qué vemos? Que en los casos de inculpabilidad es prácticamente, no es nuestra la voluntad la que estamos realizando, es la voluntad de alguien más. Por ejemplo, cuando hablamos de fuerza miedo invencible o fuerza exterior, el exterior dice ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. Alguien nos está golpeando físicamente para hacer lo que él nos está diciendo que hagamos. En el miedo invencible es lo mismo, solo aquí la violencia es una violencia moral, intimidatoria, la que nos están obligando a hacer. Ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente, según las circunstancias. Entonces, en el delito, si nosotros matamos, pero fuimos obligados, ya sea por un miedo invencible o por una fuerza exterior, entonces nosotros no somos los culpables porque no es nuestra la voluntad la que se está manifestando y tampoco podemos realizar una conducta distinta. Entonces, bajo esas circunstancias, definitivamente no hay culpabilidad para nosotros. El elemento volitivo no se da. No fue mi voluntad, sino la voluntad de aquel. Yo realicé el acto porque recibí una orden de mi superior jerárquico y lo hizo dentro de las facultades legales. Es decir, ejecutar el hecho dice obediencia debida. En virtud de obediencia debida, sin perjuicio de la responsabilidad corresponde a quien lo haya ordenado. El culpable no soy yo de haberlo hecho, sino es del quien me ordenó dentro de sus facultades a que lo hiciera. Así que a él es el que se le va a perseguir por lo que haya los daños ocasionados. Y las condiciones de esto, ¿verdad? Que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecute, sea realmente el jefe, que la orden se inicie dentro del ámbito de las atribuciones de quien emite y esté revestido de las formalidades legales, ¿verdad? Y que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta.
porque de acuerdo a la Constitución, nadie está obligado a cumplir con una orden ilegal. Si es ilegal, no estamos obligados a cumplirla, aunque haya superioridad jerárquica, aun y cuando se den las condiciones. Pero si no podemos hacer cosa contraria, no es responsabilidad nuestra. Eso es lo que se está regulando en este caso. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, precisamente como esto. Y como ven, en todos los casos, y casi todos, ya sea en Alemania, porque esto viene de Alemania y todo, tenemos las mismas normativas en materia penal, porque se derivan todas de una teoría general del delito. Por eso es que las normas de las leyes penales son similares, a excepción de los delitos. Bueno, casi todos los delitos casi son similares. Claro, hay diferentes formas de regularlos y todo lo que sea, pero básicamente los códigos penales tienen mucho parecido. Y tienen los mismos causas de justificación, las mismas causas de inculpabilidad que tienen todos los delitos. Así que estamos haciendo lo mismo en todos los países. O sea, esto es normas de carácter universal. Pero como ya les dije, aunque las regulan de otra forma, también tienen parecidos. En Estados Unidos la legítima defensa también está regulada dentro del derecho constitucional. No tienen una teoría general del delito, pero tienen las mismas causas de justificación. La legítima defensa está también en las normas inglesas como también en las norteamericanas. Pues están las mismas situaciones, así como las causas de inculpabilidad o la imputabilidad. Si la persona tiene trastorno mental transitorio o psicológicamente tiene un problema psicológico que no le permite saber qué es lo que está haciendo, también lo encierran en un establecimiento para enfermos mentales, pues. O sea, hacen lo mismo. Ya les decía yo que en Estados Unidos los menores de edad, incluso los niños, pueden ser juzgados como adultos cuando psicológicamente se le hayan hecho los exámenes o lo hayan evaluado y el psicólogo dictamine de que sí estaba, él sabía lo que hacía, él sí entendió que estaba matando a alguien y cuáles eran los motivos por los que pudo haber realizado esa conducta. Entonces, si dan esas condiciones, los menores de edad sí pueden ser juzgados como adultos. Por eso le digo yo, hay jurisprudencia establecida en las normas en Estados Unidos, donde personas o niños de 8, 10, 11 años, un poco más o un poco menos, han sido juzgados como adultos. Porque sí eran imputables, de acuerdo a la forma en que ellos los están regulando. Pero o sea, que también analizan la imputabilidad. También analizan también si la persona lo hizo o lo obligaron a hacerlo. La violencia psicológica o la violencia física. O sea, física o intimidatoria. Son las dos formas de violencia. De alguna manera decimos, he sido violentado, se me violentó o se utilizó violencia para que yo hiciera eso que hice. Ya sea, como le digo, intimidatoria o psicológica o fuerza física. Son las dos formas de la violencia. Bueno, esto es lo que precisamente teníamos que hablar y que nos va a servir de base, obviamente, para lo que vamos a ver a continuación, los demás delitos, ¿verdad? Utilizándolo, el método. O sea que lo que vemos en esta semana va a ser evaluado también o sea, lo que hemos visto respecto al método analítico, también va a ser evaluado también en el examen parcial. Entonces, vamos a terminar con esto. Pongamos la otra diapositiva, por favor, Alberto.
Bien, aquí tenemos la diapositiva. El curso, de acuerdo a nuestro programa, debe partir de este delito, de estos delitos que vamos a ver a continuación. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el artículo 313 del Código Penal, que es el que nosotros tenemos que empezar a ver y que se refiere al título 8, ¿verdad?, del Código Penal, que se refiere a los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. A partir de aquí en adelante. Y a partir de aquí en adelante, para explicar en clase esto, vamos a utilizar ese método analítico. Y como les dije ya, conforme al método analítico, es que a ustedes se les va a hacer las preguntas en el examen. Así que anticipadamente ya van a saber que va en el primer parcial, que va en el segundo y que va en el final. No hay pierde. Bien, entonces, lo que sí tenemos que saber, algo muy especial y muy importante, que no puede pasar desapercibido. Los delitos que van vamos a ver a partir de ahora, no son delitos individuales, son delitos colectivos. Delitos colectivos. El programa del curso está en la página de la facultad. Hay una sección específica que habla, que señala los programas del curso. Y ustedes ahí pueden bajar precisamente los programas de todos los cursos que necesiten, de cualquier semestre. Así que ellos están ahí. Ahí lo pueden ustedes encontrar sin mayor problema. Bueno, entonces, estos son delitos colectivos o de carácter social. Es decir, aquí normalmente el sujeto pasivo, el agraviado, no va a ser una persona en lo individual, va a ser muchas veces la población, la colectividad. Todos, de alguna manera, vamos a salir afectados con estos delitos. ¿Qué es la diferencia? Allá es la persona que recibe la acción del sujeto activo, la que obviamente se ve amenazada, la que se le violentó en sus bienes jurídicos tutelados. En este caso, los bienes jurídicos son de carácter colectivo social, que no solamente va a ser afectado algunas cosas el individuo, pero va a ser afectada la sociedad, va a ser afectada a veces el mismo Estado, va a ser afectada, por ejemplo, la economía del Estado. Entonces son delitos sociales, colectivos o del Estado. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta para también el manejo precisamente que vamos a hacer del sujeto pasivo y que lo tengamos claro. Claro, habrá algunos delitos, como vamos a ver en la fabricación no tanto en la fabricación de moneda falsa, sino otro similar en que el individuo es afectado. Pero al final, el problema es de mayor envergadura o de mayor alcance que el individuo que pudo haber recibido un billete falso. Así que eso es lo que tenemos que estar atentos en esta clase de delitos. Y por otra parte, tenemos que tener bastante claro lo siguiente, ¿no?, que es muy importante también, que tenemos que entender todos los conceptos que ahí se manejan, ¿verdad? Saber claramente de lo que estamos hablando. Entonces le vamos a tener mucho interés a todo en el conocimiento que tratamos de establecer. Aquí, como les dije ya, los delitos, vamos a ver, son delitos contra, por lo menos en este capítulo 1, vamos a ver delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. Eso es lo que vamos a ver. Esos son los bienes, el bien jurídico tutelado. La fe pública y el patrimonio nacional son los bienes jurídicos. Entonces, tenemos que entender bien de lo que se está hablando. Por ejemplo, estamos hablando de fe pública. Específicamente, ¿qué quiere decir fe pública? ¿A qué se refiere ese concepto? Claro, podemos utilizar básicamente, en primer lugar, para definirlo, ¿qué es fe?
Así en términos generales, no necesariamente, porque cuando hablamos de fe, usualmente hablamos de la fe, hablamos de religión, que tenemos que tener fe, que tenemos que fe en Dios, en su palabra. Pero ¿qué quiere decir fe? Pedro Antonio dice certeza, Confianza. confianza, convicción de algo, de algo puede ser, que puede ser, me faltó el que ahí, exactamente, certeza, seguridad, confianza, esa es la fe. Y a nivel religioso es que tengamos la seguridad y certeza que todo lo que está escrito en la Biblia, aun y cuando no lo hayamos visto, es cierto y darlo por un hecho real, porque tenemos fe. Fe en Dios, fe en la palabra de Dios. Pues bueno, algo por ahí va la cosa. Aquí nosotros tenemos la seguridad y certeza de algo. Y cuando se refiere al aspecto pública o al efecto público, ¿qué quiere decir? Que es el Estado que nos entrega esta fe, esta confianza en que nosotros tenemos, Sí, pues pues, la exactamente. razón. Ahí es exactamente por donde va Esteban. ¿Mm? Que tenemos confianza en todos los actos y todo lo que haga el Estado. Tenemos la confianza y la certeza y seguridad de que el Estado está haciendo lo correcto porque está cumpliendo para hacerlo con las normas legales respectivas. Entonces, cuando hablamos de fe pública, la seguridad y certeza en lo que hace el Estado. ¿Mm? Lo que hace el Estado. Porque todo de alguna manera es un respaldo. Recuérdense que el Estado nosotros lo creamos y nosotros lo mantenemos y nosotros fuimos los que le dimos, el pueblo fue el que le entregó todo ese poder y que de alguna manera le dimos la potestad o la facultad para que hiciera todo lo que hace. Recuerden algo muy importante, y le digo recuerden porque ustedes ya estudiaron derecho constitucional. ¿Mm? Y en el derecho constitucional, un artículo al cual ya nosotros vimos por otros motivos, donde estaba el fundamento del derecho penal, es diferente cuando se trata de personas individuales a que si es por parte del Estado, ¿m? Que es la libertad de acción. Desde la perspectiva del individuo o como derecho individual, ¿cómo vemos a la libertad de acción? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros, pues, de acuerdo a la libertad de acción o el derecho de acción, qué es lo que nosotros como individuos podemos hacer? Exactamente, todo lo que la ley no prohíbe. Nosotros, nuestro ámbito para realizar la acción es, podemos hacer todo lo que la ley prohíbe. Y que ya habíamos dicho de dónde surge precisamente este derecho de acción. Que Dios nos hizo libres, así nos creó y nos dio la libertad para hacer lo que queramos. No nos obligó a creer en Él, a rodearnos en Él, sino que ustedes pueden hacer todo lo que la ley no prohíbe. Ustedes son libres para andar, caminar, hacer todo lo que quieran, menos lo prohibido. Eso fue la orden. Entonces, eso es vista desde el punto de vista particular. Y si hablamos de la libertad de acción desde el aspecto público, desde el punto de vista del Estado, ¿cómo se manifiesta esa libertad de acción? Que lo tuvieron que ver en derecho constitucional. ¿No lo vieron? ¿O no lo recuerdan? Porque lo normal es que diga, es que eso no lo enseñaron, eso no nos lo dijeron. No, no, saber, y el profesor matándose diciendo, y ustedes así van a hacer conmigo. El derecho penal no nos dijo eso. No, 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 no. Astrid. Bueno, entonces, la libertad de acción en cuanto al Estado es que el Estado, los funcionarios públicos, los empleados públicos, su libertad de acción es esta. Solo pueden hacer lo que la ley les autoriza hacer.
Nosotros tenemos un amplio horizonte de lo que hacemos, todo lo que la ley no prohíbe, todo. El Estado dice, no, usted solo puede hacer, solo puede actuar cuando la ley les autorice y lo que la ley lo autorice. Debe haber también el elemento legalidad que es aplicable también al Estado, así como tenemos el principio de legalidad nosotros, la legalidad en el derecho administrativo o el derecho del Estado es hacer lo que la ley le autoriza o le permite hacer, nada más. Por lo tanto, todo lo que él haga debe estar en ley. ¿Mm? Si no está en ley, entonces ellos ya tendrán las sanciones que correspondan, porque eso no les corresponde a ellos. Nuestro margen es amplio, en cambio el Estado es limitado. No le vamos a dar excesos y que haga lo que quiere, le dé la gana, o que haya discrecionalidad en lo que ellos quieran hacer. No, esto es lo que puede y debe de hacer en algunos casos. Esto es lo que usted puede hacer. Fuera de ello, a la izquierda, o lo que rime con la izquierda. Y ustedes que son malcriadotes ya sabrán, ¿verdad? Entonces, bajo esas perspectivas. Entonces, nosotros, como les digo, efectivamente, estamos viendo los delitos que atentan contra esta seguridad y certeza que nosotros le tenemos al Estado en las actividades o lo que él puede realizar o debe realizar de conformidad con la ley. Todo acto público o acto derivado del Estado, de sus instituciones o de los empleados y funcionarios públicos. Esa es la actividad pública, precisamente. Y obviamente también miremos el patrimonio nacional. El patrimonio nacional que también lo tiene el Estado, todo lo que tiene el Estado, pero es lo que no es que el Estado sea dueño de esos bienes. Los dueños somos la población, los habitantes, los ciudadanos somos dueños de todos sus bienes. Lo que hacemos es depositarlos o que el Estado lo tenga para cuidarlo, protegerlo. El patrimonio, en este caso el patrimonio nacional. No es que el Estado pueda hacer lo que le revenga en gana. Ellos tienen que generar las normas para proteger nuestro patrimonio nacional. Ahí tenemos el patrimonio cultural, ahí tenemos el patrimonio natural, ahí podemos actuar el patrimonio de la minería, hidrocarburos. Eso es patrimonio del Estado de Guatemala. ¿Ah? Exactamente, Pedro Antonio, exacto. Solo se los confiamos. Usted debe de cuidar. Y se tiene que regular mediante normas, y esas normas son principalmente de protección para que no vengan a desvalijarnos, como muchas veces lo han hecho con un tema principal que es el tema del jade, que han autorizado a veces extracciones de jade sin cumplir con las obligaciones, cuando eso no es del Estado, sino es nuestro patrimonio y debe estar regulada su explotación. Y todo lo demás. Entonces, todos esos temas son los que vamos a ver y van a ver ustedes que es simplemente dar cumplimiento a la protección de los bienes que tienen mucho valor socialmente. Los bienes jurídicos tutelados, los bienes jurídicos protegidos y que es el derecho penal el que se encarga de eso. Esa es la importancia, nuevamente, a decirles, del derecho penal. Los bienes de mayor valor, los que más se valoran y los que más deben de cuidar, el derecho penal se encarga precisamente de eso, hacer valer eso. Bueno, por eso es que le digo también teoría del Estado es muy importante también en derecho penal, porque también veremos muchas cosas de Estado. Bueno, el primer delito que vamos a ver es precisamente el que ahí está enunciado, fabricación de moneda falsa. Y ahí claramente que ya todos leyeron, no hay necesidad de que yo lo lea o algunos de ustedes, ya ahí lo dice. Lo que hay que verse en algunos aspectos que ahí se están regulando y que de alguna manera es parte del conocimiento que nosotros tenemos que aprender. Que se lee o que regula precisamente este artículo. ¿Quién fabricare moneda falsa imitando moneda legítima, nacional o extranjera? ¿Quién fabricare moneda falsa imitando moneda legítima, nacional o extranjera?
de curso legal en la República o fuera de ella. Será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Esto es lo que anuncia la norma. La fabricación de moneda falsa. Solo por fregar, y lo primero que tenemos que tener bien claro, ¿qué quiere decir fabricación? Y abajo también vuelve a repetir, quien fabricare. ¿Realmente qué quiere decir eso, fabricación o fabricare? Porque a veces tenemos una idea muy reducida de lo que significa fabricar o qué es fabricación. ¿Qué es fabricar? ¿O qué es fabricación? La elaboración o construcción de un producto. Crear, manufacturar, que también es otra parte, ¿verdad? Crear, manufacturar, elaborar un producto. Es decir, la capacidad de construir, que es una capacidad también para el ser humano. El ser humano tiene esa capacidad. El general, ¿cuáles son las facultades o las capacidades del ser humano? Crear, destruir o transformar. Exactamente. Crear, destruir o transformar. Entonces tenemos la capacidad de pensar, de crear, generar nuestros propios instrumentos. Mire todos los instrumentos que hemos utilizado y que nos sirven. ¿Desde cuándo hemos construido esos instrumentos? Y que son necesarios precisamente para el desarrollo. Hemos creado casos, hemos pensado en cosas, hemos construido herramientas para hacerlo. Solo el ejemplo de el gran descubrimiento de la rueda, por ejemplo, pues, es tener esa capacidad para construir, para fabricar o hacer. Y ante la capacidad creadora y que tiene el hombre, y para poder fabricar instrumentos, por eso es que se habla no solo de un Homo erectus, también tenemos que hablar de un Homo sapiens, que son las calidades que tenemos. Homo erectus, Homo sapiens y Homo también, que puede crear. No creo cuál es el nombre que se utiliza también en latín, porque hay una palabra específica, así como Homo sapiens, el Homo erectus y el Homo, no me recuerdo cuándo es la palabra. Bueno, pero lo cierto, esas son las 3 características que tenemos. Entonces, en este caso, como le digo, como no hay nada imposible para el hombre, resulta que él tiene la capacidad también para construir eso. Y bajo esos también tiene limitaciones. Entonces, utilizando el método analítico que empezamos a utilizar y que de esta forma los vamos a explicar todos los delitos, no con esta presentación en PowerPoint, obviamente, sino que esto es un ejemplo de cómo lo vamos a hacer. La siguiente, por favor, Alberto. Bueno, tenemos en primer lugar, como ya dijimos, elementos objetivos materiales. Aquí en elementos objetivos materiales tenemos a los sujetos, al verbo rector o acción, el resultado, el elemento normativo y condición objetiva de punibilidad, el COP, que es como yo lo he bautizado, porque este yo fui el que lo inventé. Solo para joderlos más a los alumnos. Bueno, qué alegre, ¿va? Entonces, bajo estos son los elementos. En primer lugar, tenemos que saber y determinar quién es el sujeto activo de este delito. Del delito de fabricación de moneda falsa. Claro, todo dentro del delito de falsificación de monedas. Y tenemos las distintas formas en que nosotros vamos a cometer, como quien dice, la falsificación de moneda. Que también debería haberles preguntado qué es falsificar. Bueno, ahí después se los voy a preguntar. En el examen viene, así es que prepárense, patojos. No, entonces, de lo que es la falsificación de moneda, que es el primer capítulo que tenemos en estos delitos contra la fe pública. Entonces, el primer artículo 313, fabricación de moneda falsa. Entonces, ¿quién es el sujeto activo de este delito?
El que fabrica la moneda. Sí, exactamente. Quien fabrica moneda falsa, nacional o extranjera. Ese es el sujeto activo, el que realiza esa acción. Obviamente, al contrario del infanticidio que vimos, en este delito puede ser cualquier persona. No hay nada que lo identifique o que lo caracterice. Nada en absoluto. Como vimos toda la caracterización que vimos del sujeto activo del infanticidio. No se me olvida siempre que preguntan, ¿quién es el sujeto activo? ¡La madre! De boca los patos ahí. Bueno, entonces, en este caso, no hay nada que lo identifique. Puede ser cualquier persona. Es decir, de cualquier persona, no importa nacionalidad tampoco, no importa absolutamente nada. Nacionalidad ni sexo. Puede ser mujer, hombre, nacional o extranjero, nacionalizado, turista, lo que sea. Quien se encuentre haciéndolo o falsificando moneda de acuerdo a la fabricación. Eso es lo que tenemos que establecer ahí. Y que ahí está indicado. No es que nosotros lo estemos inventando, pues. No es que nosotros lo estamos inventando. Bueno, ¿y por qué tanta importancia que le estamos dando a la moneda? Que esa parte sí se me había olvidado. En primer lugar, miremos el artículo 132 de la Constitución. Porque la Constitución sigue siendo importante en esta parte del código, en esto que estamos viendo, en el Derecho Penal 3, porque muchos tienen sustento constitucional, tienen fundamentación constitucional. ¿Qué es lo que se lee en el primer párrafo del artículo 132? Por favor, Pedro. Es potestad exclusiva del Estado emitir y regular la moneda, así como formular y realizar las políticas que tiendan a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. Las actividades monetarias, bancarias y financieras estarán organizadas bajo el sistema de banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación de dinero y a la deuda pública. Dirigirá este Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio que se regirá por su ley orgánica y la ley monetaria. Bueno, ahí tenemos que constitucionalmente el único que puede emitir moneda o fabricarla es el Estado. Si alguien más, entonces por eso es que dicen, bueno, si alguien más lo hace, pues vamos a tener que sancionarlo. Entonces ahí es donde derecho penal entra y dice, con mucho gusto, yo aquí voy a crear las normas para proteger precisamente esa facultad del Estado. Porque eso solo el Estado los puede fabricar, solo ellos pueden saber cuánta moneda se emite, los valores, todo el régimen. La moneda es una función que le hemos delegado al Estado. Y si alguien lo hace, pues entonces habrá un delito con el cual podemos sancionar. Que como le digo, eso está en todos los países del mundo, la falsificación de moneda, en todos los países hay ese mismo delito, pues, o sea, algo nuevo, ¿eh? Eso está como para el conejo de la suerte, cuando en inglés, comiendo su zanahoria, decía, "What's up, doc? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pues, no hay nada, pues, ¿qué hay de nuevo?", decía en español, ¿eh? En inglés decía, "What's up, doc?". Así. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿no? Y esto es el fundamentación constitucional para que se cree este delito de fabricación de moneda o todos los delitos que se refieren a la falsificación de moneda. Eso es el fundamento constitucional. Entonces, vemos que efectivamente ahí, ¿cómo está en el Código Penal? El sujeto pasivo, o sea, a quien se le vulnera su derecho tutelado o que de alguna manera es afectado precisamente por este delito. ¿Quién es el sujeto pasivo? Sí, en una parte del Estado. Y un importante elemento del Estado, que es la población. Imagínense que estén, sí, la sociedad,
la población, todos. Porque si están fabricando moneda falsa, están fabricando moneda, una entidad que no, o alguien que no esté autorizado, ¿qué va a pasar económicamente a nosotros? O póngalo fríamente, cuando ustedes le dan un billete falso y ustedes no se dan cuenta, ¿qué hacen? ¿Qué les pasa? No, nada más lo reciben y entonces se van a otro lugar y van a comprar algo. Y entonces en ese momento la persona que está ahí, que sí se fija, porque los que reciben el dinero, que son en los negocios y todo, se lo mira, puchica, esa su babosada está falsa. ¿Cómo sí? Sí, ese dinero está falso. Eso no está bueno. Usted ya perdió 20 quetzales. Y si usted fue el que vendió algo, perdió el objeto que vendió y el dinero que tenía ahí no vale absolutamente nada. Usted perdió. Claro, hay una persona directamente afectada, pero realmente si eso sucediera a nivel de todos, es la población, es la economía del país que está siendo afectada. Es el Estado, los bienes o las funciones que hemos delegado en el Estado son los que se vienen afectados y que obviamente afectan a toda la población. ¿Sí o no? Entonces el sujeto pasivo en estos casos de delitos que son colectivos es la sociedad, el Estado, el que se está viendo afectado por estos delitos. Y que ahí empiezan las alarmas. Cuidado con los billetes falsos, están tal cosa y salen en la prensa y le dan aquello que le dice ver, tocar y dar vuelta, algo así, que son los 3 pasos para verificar si su moneda es falsa. El problema es que nosotros sí tenemos fe pública o decidiosos, pero eso lo miramos cuando hablamos de la falsificación de la moneda y su distribución. Pero entonces, aquí en todo caso, el sujeto activo, como le digo, no es el individuo, es la sociedad, el Estado, la economía. Por lo tanto, ¿cómo se llama? La economía y la sociedad del Estado es los afectados. Esos son los sujetos pasivos. Esos son los que efectivamente se les afecta exactamente por la comisión de un delito que atenta contra la fe pública, que no hay un individuo. No sé si me han comprendido en este caso, si me he explicado. El sujeto pasivo del delito es la sociedad, el Estado, la población, la economía. Todos estos factores son los que de alguna manera se ven afectados o a quienes se les ha precisamente vulnerado ese derecho tutelado que tiene el Estado de fabricar moneda. Entonces, verbo rector o acción. Ahí dice, hacemos la acotación de la actividad jurídica. Entonces, ¿cuál es el verbo rector? Joder, ya son las 17:21 y se supone que terminamos a las 17:15. ¿Terminamos o lo dejamos para el día jueves? Solo esta parte del resultado. Vamos a ver y ahí lo dejamos. No, sí, vamos a ver el verbo rector. Verbo rector, acción. Entonces, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es la acción que podemos... Terminamos, licenciado. ¿Qué es la acción que nosotros podemos ver que regula el artículo? Ahí dice, ¿verdad? ¿Qué es la acción? Fabricar moneda falsa, imitando moneda legítima, nacional o extranjera. Entonces, es que fabricar es genérico, no solo fabricar, es como que dijeran también el infanticidio de la madre. ¿Fabricar qué? Porque fabricar no está prohibido. Qué bueno que hay fábricas, que hay trabajo y que hay personas emprendedoras que están fabricando o manufacturando o elaborando cosas. Eso es buenísimo, porque fabricar en sí no es, sino que fabricar específicamente, Andrea Maricruz. No, falsificación lo vamos a ver porque hay un delito, como le digo, todos esos delitos son genéricos respecto a la falsificación, porque la falsificación comprende precisamente, ¿verdad? Fabricar moneda falsa, que es esta parte, imitando moneda legítima, nacional o extranjera. Ahí es donde entramos en la falsificación, en el hecho de fabricar imitando moneda legítima, nacional o extranjera.
Sí, sí. Es que mire, fabricar moneda y que es un elemento normativo, es que cuando se fabrique esa moneda debe imitar a la moneda legítima nacional extranjera. ¿Qué quiere decir eso de imitar? ¿Qué quiere decir imitar? ¿Ah? ¿Pero qué quiere decir el concepto imitar? Que se parezca, que tenga características similares al original. ¿Ah? Copiar esa naturaleza. ¿Mm? Digamos, cuando hay imitadores, cantantes y todo, se hacen pasar por el cantante y actúan con el baile, con la forma que hace la voz, que hace otra persona. Ahí lo estamos imitando. ¿Y qué es necesario? Que lo imite. Porque si una persona está fabricando moneda, pero, por ejemplo, en la foto que aparece en todos los billetes, la imagen, aparece Mickey Mouse. Mickey Mouse, o un cartoon, una cuestión de una caricatura. Ahí no habría delito, porque a ninguno, o sea, esa moneda a nadie sería susceptible de engañar. Se imita porque es susceptible a que caiga la persona o se le engañe pensando de que es una moneda legítima, pensando de que sí es la verdadera, y que obviamente que usted guardó. ¿Por qué? Porque tiene confianza y seguridad cuando recibe un billete que toda la moneda que usted está recibiendo es legal, que no es falsa. Entonces, si hacen algo así o que la hagan más pequeña, a pesar de que tiene todas las características aparentes de que es moneda legítima, resulta que es de las pequeñitas, con aquellos que juegan Monopolio, me parece, o Monopoly, que también decían. Recuérdense que ahí también hay billetes porque uno compra bienes y toda la cuestión que va jugando en el monopolio, pues. Pero si no imita, no, obviamente se parece al original, no es susceptible de engañar a alguien, entonces definitivamente ahí no hay delito. Por eso es que expresamente señala imitar una original, que es un elemento normativo. Que la moneda fabricada o falsa imite, se parezca, tenga las características, no solo en pintura, no solo en el tamaño, en las fotografías, en las firmas, que parezcan reales a simple vista, para que la recibamos, miremos y nos la echamos a la bolsa. Y parte de esa fe pública, o esa confianza, inseguridad o descuido, le pueden decir algunos, es que a ustedes les pasa lo siguiente, por esa seguridad y certeza. Ustedes van al súper, ¿verdad? Al súper, a la tienda, o a algunos supermercados o algo así, y ustedes le entregan un billete a la persona, de 20, de 50 y todo. ¿Qué hace el cajero? ¿O qué hace la persona que recibe el dinero? A ver. No me han dicho que lo revisa o lo revisa. Sí, sí, lo revisa, le da vuelta y todo. Incluso algunos a veces tenían una maquinita de rayos infrarrojos para pasarlo, para ver que era legítimo. Lo revisaba bien. En una máquina, sí, lo pasaba en una máquina para asegurarse que no fuera falso. Bueno, de ahí le da su vuelto. Ustedes le dieron un billete de acción, ustedes gastaron 40 quetzales y reciben el billete, el vuelto. ¿Qué hacen ustedes cuando reciben el vuelto? Saliva, dice, para contarlos. ¿Qué hacen ustedes al momento que reciben el vuelto? Solo se guardan. Exactamente, lo doblan o lo meten a la billetera o la bolsa, ¿verdad? A mí también me lo dieron en un banco, un billete de a 100. A mí también me lo dieron. Entonces, solo lo guardan, se lo echan a la bolsa y ni revisan. Porque ustedes tienen la seguridad y confianza que todo lo que están recibiendo y todo está bueno. Ahí a veces tal vez se ponen a pensar, máxime, que este ya lo revisó, que revisa toda la moneda, por tanto lo que me va a dar está bueno. Lo que pasa es que cuando se recibe un billete falso, sobre todo en una entidad bancaria, usted, pero con esa confianza que nos
nosotros solo recibimos el dinero también en el banco. Usted debe también no dejar de contarlos y revisarlos. Si en ese momento a ustedes se lo dan, usted puede poner inmediatamente su denuncia y decirle al cajero, este billete es falso, quiero hablar con su jefe, ¿quién es el encargado de? Porque hay un encargado de cajas, que está ahí, no es el gerente, sino que mire, quiero hablar con el encargado, porque el billete que me está dando es falso. Ahí mismo poner en conocimiento. Pero si ustedes se van, así como me pasó a mí, como a alguien que me dieron un billete de 100 ahí en el Banco Industrial, yo lo recibí y bueno, manejé el dinero, porque en ese momento creo que cambié como mil quetzales o algo así en el banco. Y entonces de repente compré algo y se lo di a alguien. Y este también fue a comprar. Y después regresó. Usted me baboseó, por fregar me lo hizo. ¿Qué cosa? Ese billete que me dio es falso. Pues la verdad que no me fijé. Mire, yo solo agarré del grupo y no me fijé. Pero yo no podría ir al banco y decir, mire, aquí me dieron un dinero falso. ¿Por qué? Porque ya salí del banco, ya me fui, no sé qué intercambios pude haber hecho, que no hay ninguna seguridad y certeza de que efectivamente ese billete me lo hubieran dado ahí. En cambio, si yo lo reclamo en ese momento ahí sí, me lo reponen y no sé qué le pasará al cajero, no sé, yo eso no lo sé, pero ahí lo ponen. Pero si ya salgo, ¿qué? Exactamente, así es. Pero ¿qué es lo que hacemos normalmente? Y van a ver que es delito cuando recibimos un billete falso y no nos damos cuenta. A ver, ¿qué hace la mayoría? ¿O qué hemos hecho la mayoría? Pero alguna vez también lo hice. ¿Qué se hace? Poner en circulación el billete falso. Exactamente. Dice, la gran puchica, de veras que es falso, puchica, o sea, ¿a dónde voy? Voy allá con el chino de la tienda, ese no revisa nada. O voy a la gasolinera, ellos solo agarran el billete, ese no me están revisando. Y que no sé qué. Y va uno y va a comprar. Y efectivamente muchas veces sucede. O va al mercado. En el mercado, como esos que venden ahí no se fijan. Y uno les pasa el billete y clava. Pero fíjense que también ese es delito y lo vamos a ver más adelante. Y ese delito está en el 318. El hecho de que ustedes reciban un billete falso de buena fe y después tratan de meterlo para reponer su plata, eso también están incurriendo en un delito de acuerdo al 318. Cuidado, patojos tarantados. Entonces, fíjense ustedes, eso es lo que pasa, pues. Entonces, es efectivamente que el verbo rector o acción es fabricar moneda falsa imitando original, ¿no?, de moneda nacional o extranjera, ¿no?, imitando uno original, ¿no? Y obviamente, ¿verdad?, que ahí mismo dice, ¿verdad?, fabricar moneda falsa imitando moneda legítima nacional o extranjera. Y también tiene otra cuestión que dice de curso legal, fíjense ustedes. Entonces, si vemos esto, entonces el verbo rector a la acción es hacer la moneda, pero debe imitar. Si no imita, no es delito. Lo hizo con otro propósito, porque ninguno va a aceptar. Si el papel es distinto y ustedes automáticamente sienten que están tocando una hoja de papel bond, aunque sea de 100, ¿verdad?, de 100, ahí se siente, pues, o de 50, que se mira, pues, ahí se siente obviamente que no es falsa. Bueno, ahí sí lo vamos a dejar porque me pasé 2 minutos de lo que ustedes me habían autorizado. El jueves continuamos. Pero ya vieron cómo es que se hacen esos análisis de los tipos penales para entenderlos bien. Realmente, ahora sí vamos a aprender derecho penal. Lo peor es que vamos a tener más competencia. Caen mal, patojos.